Muy bienvenidos todos a esta segunda parte de este curso bíblico y dejamos atrás pues cómo se construyó el Antiguo Testamento y cómo se estableció el Nuevo Testamento y cómo se compendió esos dos cánones de la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Canon, y se construyó la Biblia. Y pues cómo fue que en algún momento se quitaron los 7 libros deuterocanónicos que no son apócrifos, porque apócrifo no significa falso como ellos dicen. Estos libros no están escondidos, que es como verdaderamente significa, están en la Biblia. Esos no están ni ocultos ni escondidos, están ahí en el canon del Antiguo Testamento. Pero necesitamos ahora reforzar nuestro conocimiento porque sabemos que la Biblia es propiedad de la Iglesia Católica, ¿cierto? Porque nosotros tenemos y traemos una heredad que viene del pueblo judío y el pueblo israelita con el Antiguo Testamento. Somos cristianos porque eran ellos quienes esperaban al Mesías. La promesa hecha por Dios para la salvación era el Mesías, el Cristo, el Redentor. Y nosotros ahora somos cristianos. Somos cristianos porque seguimos a Cristo, que es la promesa cumplida del Padre. Entonces, alguna persona me decía, yo quisiera leer la Biblia, pero no sé por dónde comenzar. Pues yo en estos 15 años de estudio bíblico me he dado cuenta, y esto fue hace apenas 15 días cuando ya terminé la parte del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la Biblia, cómo se construyó, en la oración que le pedí al Señor, cómo poder seguir este conocimiento bíblico. Porque, pues si yo me pongo a explicar el Génesis, pues nos vamos a perder en muchas cosas, pero sí voy a explicar la Biblia empezando por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el nombre mismo lo dice, son las cosas que los apóstoles hicieron y sabemos que los apóstoles eran quienes acompañaban a Jesús y como dice la Biblia y el Evangelio, Jesús subió al monte y llamó y escogió a los que él quiso. ¿Sí? Él dijo también a los apóstoles, ustedes no me escogieron, yo fui quien los escogí, los seleccioné, yo soy. Entonces, quiero empezar con el libro de los Hechos de los Apóstoles y esta será la primera de muchas clases para explicar la Biblia completa y por eso lo vamos a ir haciendo despacio y lo primero que quiero hacer notar y ver es que con esto que voy a decir voy a sentar las bases para que nos demos cuenta que nosotros somos la iglesia verdadera, la única iglesia que Cristo fundó. Porque hoy vemos por todos lados y en todo el mundo iglesias cristianas de todas las denominaciones y nombres. Una católica que está extendida por todos los rincones del mundo porque es universal y que hace la misma liturgia aquí en Colombia, allí en Venezuela, allá en la China, en el otro lado en Rusia, por abajo en Oceanía y lo que sea, en todos los continentes del mundo, en los 5 continentes y en todos los países del mundo, se celebra la misma liturgia para todos los días. Va rotando, va cambiando, pero si yo hoy voy a misa aquí en una parroquia en mi patria, voy a escuchar las mismas lecturas que se leen en cualquier parte del mundo porque el ciclo litúrgico está correctamente establecido para que sea leído y hecho en todas las partes del mundo. Eso no pasa en ninguna otra iglesia. Entonces lo primero que quiero hacer notar acá es que, bueno, nosotros sabemos que el Nuevo Testamento se comienza estableciendo con los 4 evangelios. Y los 4 evangelios nosotros los escuchamos todos los domingos en todas las Eucaristías y casi que si hemos ido a misa juiciositos todos los domingos de nuestra vida nos los sabemos casi de memoria esos evangelios. Pero muy pocas personas conocen a fondo y profundo el tema de los Hechos de los Apóstoles y es súper importante que lo veamos. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Narran la vida de Jesucristo.
Y llamamos inclusive al Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, a esos tres evangelios los llamamos los evangelios sinópticos, porque hacen una sinopsis de la vida de Jesús y son muy similares en las narraciones de los milagros, parábolas y en la vida de Jesús. Se complementan uno a otro para dar detalles, pero los tres tienen la misma estructura. Se sale de ese esquema el Evangelio de San Juan, ¿cierto? Que no narra el nacimiento de Jesús ni las bodas de Caná en detalle y todo eso. Viene a narrar específicamente, pues, la vida de Jesús desde el eh, discurso del pan de vida. Se detiene mucho ahí. El discurso del pan de vida es un discurso largo para hacerles entender a todos que Él era el verdadero pan bajado del cielo y es lo que nosotros en las Eucaristías vivimos con el pan del cielo en cada comunión. Entonces, aquí nosotros nos encontramos que Jesús viene dado a conocer en los evangelios y pues efectivamente en el Evangelio de San Juan se narran las bodas de Caná para ser, pues es el único que lo narra. Esa parte de cómo Jesús multiplicó el vino y empieza desde ese momento a hacer los milagros y dice que con este milagro muchos o todos sus discípulos creyeron, ¿cierto? Cuando Jesús hizo este milagro. Eso sirvió para que ellos pudieran ver que Él era el Mesías. Y esos tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que son sinópticos, pues vienen complementados con Juan para narrar las cosas que hizo Jesús y la vida de Jesús. Pero luego viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Lucas escribió el Evangelio de San Lucas y escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mateo solo escribió el Evangelio de Mateo, Marcos solo escribió el Evangelio de Marcos, pero Lucas escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol San Juan tiene un Evangelio y tiene cartas enviadas, la primera, la segunda carta de Juan, y en esto encontramos que Mateo era apóstol de Jesús, ¿cierto? Mateo. Marcos no fue apóstol de Jesús, pero fue discípulo de Cristo. Y como discípulo de Cristo, perdón, Marcos fue discípulo de Pedro, que fue discípulo o apóstol, discípulo de Jesús. Como discípulo, Marcos, discípulo de Pedro, escribe de primera mano la vida de Jesús porque era el secretario personal de San Pedro, ¿listo? Y lo acompañó en todos sus viajes y estuvo con él y escribe este evangelio y fue, digamos, por eso llegó a ser constituido parte del canon del Nuevo Testamento porque se comprobó que desde los primeros años estuvo con los discípulos y más aún con Pedro. Y la tradición llevó a que ese evangelio se leyera en todas partes del mundo hasta el año 382, cuando la Iglesia estableció la Biblia, como ya se las conté. Lucas no fue apóstol de Jesús. Lucas no fue apóstol de Jesús, pero fue discípulo de San Pablo. Y ya veremos a San Pablo, que es un caso especial, porque San Pablo no fue apóstol de Jesús directamente. Y San Pablo lo dice, yo fui constituido apóstol de Cristo por designio de Dios, del Padre. Entonces, esto aquí, miren todo lo que uno va aprendiendo, pues con algo tan pequeño, pero que va conociendo su iglesia, la iglesia que Cristo fundó. ¿Y por qué es que el Espíritu Santo me ha iluminado comenzar esta clase bíblica de la segunda parte del Nuevo Testamento o de cómo se lee la Biblia? Porque es que en los Hechos de los Apóstoles vamos a ver toda esta hermosura de la iglesia que Cristo fundó.
primeramente entonces los 4 evangelios con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es llamado el Evangelio del Espíritu Santo. Así es como se le conoce al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver por qué es el Evangelio del Espíritu Santo. Es hermoso para nosotros que queremos y pedimos sabiduría, ciencia, conocimiento, fortaleza, don de temor de Dios, consejo. Esto que le pedimos a Dios son los dones del Espíritu Santo, pero tenemos entonces que adentrarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los 4 primeros evangelios, entonces, bueno, los 4 evangelios, los 3 primeros sinópticos y el evangelio de San Juan, se le llama el evangelio del amor, porque dentro del evangelio de San Juan se muestra todas las cosas que hizo Jesús. Y primeramente lo dice, Dios es amor, y Dios nos amó primero, porque Él fue el que nos entregó a su Hijo. Así comienza el evangelio de San Juan. Y pues no lo vamos a ver profundo y nos vamos a adentrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, recordemos que Jesús, bueno, los evangelios nos narran la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y pues Juan, más que los demás, hace una narración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en el evangelio entonces vemos que Jesús muere y resucita. Se nos narra en el Evangelio de San Juan la resurrección del Señor. Entonces, que el primer día de la semana, estando reunidos ellos por miedo a los judíos, se les apareció Jesús resucitado en medio de ellos y les sopló el Espíritu Santo. Entonces, aparece Jesús, les sopla, les da, y que lo vamos a ver después para qué es ese significado. Pero entonces ya los evangelios no narran más de la vida de Jesús, ni qué hicieron los apóstoles, ni cuál fue la vida de ellos, ni qué. Esto es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y empezamos con el capítulo primero, en donde dice, San Lucas le dice, he hablado en mi primer libro, oh Teófilo, de todo lo más notable que hizo y enseñó Jesús. Eso es lo que dice Lucas a su discípulo Teófilo, ¿sí? Desde su comienzo, lo que hizo Jesús desde su principio, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Lo que les dije, Jesús escogió a sus discípulos, a los cuales se había manifestado también después de su pasión, o sea, después de haber resucitado, dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles en el espacio de 40 días y hablándoles de las cosas tocantes al reino de Dios. Porque nosotros vemos que los evangelios narran la muerte de Jesús, y San Juan narra pues ese tiempo en que estuvo Jesús con los apóstoles, pero son cosas muy puntuales, ¿cierto? Que se les apareció, que comió con ellos, pero verdaderamente todo lo que les instruyó esos 40 días, día por día, no está escrito. Pero sin embargo, San Lucas en este libro de los Hechos de los Apóstoles sí nos hace notar que Jesús duró esos 40 días instruyendo a sus discípulos. Y venimos aquí también con una clase que dimos sobre la Cuaresma. Los 40 días. Jesús resucita y dura 40 días instruyendo a sus. ¿Por qué? Porque los estaba preparando para el momento de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, que también nosotros celebraremos en nuestra iglesia después de esta Cuaresma. Resucitado Jesús, 40 días celebramos la ascensión de Jesús al cielo, y 10 días después celebraremos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Entonces, estos 40 días Jesús instruye a sus discípulos, les habla, les dice, miren, no se vayan de Jerusalén, quédense acá y quédense, porque yo voy a mi Padre, pero les voy a enviar el Espíritu Santo como lo prometió. ¿Y esto? Y dice aquí en el versículo 4 del capítulo 1 de los Hechos
de los apóstoles. Y por último, comiendo con ellos, les mandó que no partiesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mi boca. En el discurso final del Evangelio de San Juan, Jesús les habla y les dice: yo me voy al Padre, pero no los voy a dejar solos, no los voy a abandonar. El Espíritu Santo les revelará toda la verdad. Entonces miren que aquí la iglesia que Cristo fundó desde la cabeza de Pedro, que lo veremos más adelante, es esa iglesia formada por los apóstoles. El capítulo 21 del libro del Apocalipsis nos trae la narración de la Jerusalén del cielo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y ya no había mar. Ahora pues yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo por la mano de Dios, compuesta como una novia engalanada para su esposo. Y en el versículo 10, con eso me llevó en espíritu a un monte grande y encumbrado, y mostróme la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, la cual tenía la claridad de Dios, cuya luz era semejante a una piedra preciosa, a piedra de jaspe transparente como cristal. Y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres esculpidos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Tres puertas al oriente y 3 puertas al norte, 3 puertas al mediodía y otras 3 al poniente. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir que era de oro para medir la ciudad y sus puertas y la muralla. Esto nos dice a nosotros que nosotros vamos a ser habitantes de la Jerusalén del cielo, o sea, el nuevo pueblo de Dios, porque también el libro dice que esa ciudad descendió y que Dios será el Dios de este pueblo, de esta nueva Jerusalén, y esta ciudad será la ciudad santa de Dios. Entonces, ¿por qué hago toda esta claridad? Porque es que nosotros tenemos que ver que la iglesia, como lo muestra en el libro del Apocalipsis, es la nueva Jerusalén. El antiguo pueblo de Dios es el pueblo de Israel con el que el Señor hizo alianza, pero el Señor hizo esa alianza con este pueblo para que lo siguiera y le obedeciera, pero este pueblo se apartó de sus mandatos y esa alianza se terminó, se rompió. No quiere decir que Dios deje de tener un pueblo, que es el pueblo de Israel. Pero Dios tenía una alianza con ellos y esa alianza se rompió por la desobediencia de ellos. Un día el pueblo de Israel abrirá los ojos y reconocerá que Jesús es el Mesías, que ya vino y que ellos perdieron el tiempo esperándolo y fueron ellos quienes los rechazaron y lo mandaron a matar, porque ellos, el pueblo de Israel, en cabeza de los levitas, fariseos, escribas del Sanedrín, lo entregaron a Poncio Pilatos para que lo condenaran a muerte. Para ellos lavarse las manos. Pero Jesús es el Mesías y el Redentor y dejó 12 apóstoles y dice claramente: la ciudad santa de Jerusalén tiene una muralla y esa muralla tiene 12 basamentos. 12 basamentos. Y cada base, cada columna tiene escrito el nombre de un apóstol, los apóstoles de Jesús. Entonces,
En este libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros seguimos viendo que Jesús, en el versículo 5, dice Jesús, y es que Juan bautizó con el agua, mas vosotros habéis de ser bautizados o bañados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que se hallaban presentes le hicieron esta pregunta: Señor, ¿sí será este el tiempo en que has de restituir el reino a Israel? A lo cual Jesús les respondió: no os corresponde a vosotros el saber los tiempos y momentos que tiene el Padre reservados a su poder soberano. Recibiréis, sí, la virtud del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros, y me serviréis de testigos en Jerusalén y en toda la Judea y Samaria y hasta el cabo del mundo, o sea, hasta el último rincón del mundo. Esto se lo dijo Jesús estando con ellos la última vez. Antes de ascender con ellos, comió y les dijo estas palabras. Dicho esto, se fue elevado a vista de ellos por los aires, hasta que una nube le encubrió a sus ojos, y estando atentos a mirar cómo iba subiéndose al cielo, he aquí que aparecieron cerca de ellos dos personajes con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones de Galilea, ¿por qué estáis ahí parados mirando al cielo? Este Jesús, que separándose de vosotros se ha subido al cielo, vendrá de la misma suerte que le acabasteis de ver subir al cielo. Y miren, todos sabemos que el Antiguo Testamento apunta a la venida de Jesús. El Nuevo Testamento habla de la vida de Jesús y habla de la vuelta y venida de Jesús, del regreso del Señor. A eso apunta todo el Nuevo Testamento. Entonces, ya en el capítulo 2, entonces se narra y dice acá: al cumplir pues los días de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, cuando de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso que soplaba y llenó toda la casa donde estaban. Al mismo tiempo vieron aparecer unas como lenguas de fuego que se repartieron y se asentaron sobre cada uno de ellos. Entonces fueron llenados todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Había a la sazón en Jerusalén judíos piadosos y temerosos de Dios, de todas las naciones del mundo. Divulgado pues este suceso, acudió una gran multitud de ellos y quedaron atónitos al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Así pasmados todos y maravillados, se decían unos a otros: por ventura, estos que hablan no son todos galileos, rudos e ignorantes. Pues, ¿cómo es que los oímos cada uno de nosotros hablar nuestra propia lengua? Partos, medos y elamitas, los moradores de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y del Asia, los de Frigia, de Panfilia y del Egipto, los de la Libia, confinante con Cirene, y los que han venido de Roma, tanto judíos como prosélitos, los cretenses y los árabes. Los oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Estando pues todos llenos de admiración y no habiendo qué discurrir, se decían unos a otros: ¿qué novedad es esta? Pero hubo algunos que se mofaban de ellos diciendo: estos sin duda están borrachos o llenos de mosto. Y comenzamos acá algo muy importante para que lo vayamos teniendo en cuenta,
con Pedro, el apóstol escogido por Jesús para ser cabeza de la iglesia. Lo veremos más adelante. Por ahora lo que necesitamos es ver cómo son los apóstoles los que dan testimonio del mensaje de Jesús y los encargados de evangelizar. Entonces Pedro, presentándose con los 11 apóstoles, levantó su voz y les habló de esta suerte. Oh vosotros judíos y todos los demás que moráis en Jerusalén, estad atentos a lo que os voy a decir y escuchad bien mis palabras. No están estos embriagados como sospechabais vosotros, pues no es más que la hora tercia del día. La hora tercia son las 9 de la mañana en el pueblo de Israel. La hora sexta es el mediodía y la hora nona son las 3 de la tarde. Y encontramos que Jesús, digamos, cuando expira, nos dice, el velo del templo se rasgó en dos. Allí culmina la alianza que el Señor había hecho con el pueblo de Israel, con su pueblo escogido, porque ellos no le obedecieron. Y San Pedro da este discurso para decirle a los israelitas y a los judíos, pues, que apenas son las 9 de la mañana, ellos no están borrachos, pero se tenía que cumplir la promesa del Padre, que en el versículo 17 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, sucederá en los postreros días, dice el Señor, que yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos revelaciones en sueño. Venimos al versículo número 41 del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles para resaltar algo muy importante que dice: aquellos pues que recibieron su doctrina fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia cerca de 3.000 personas. Aquí es la primera parte y primera vez que aparece la palabra iglesia. Se agregaron 3.000 a la iglesia. Ya la iglesia había comenzado cuando Jesús le dijo a Pedro en el capítulo 16, versículo 18 del Evangelio de San Mateo. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Jesús sí tiene una iglesia. Y es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque muchos que vienen a conquistarnos con mentiras nos dicen la iglesia no salva. Más adelante veremos que sí, que sin la iglesia no nos salvamos. Y otros, ellos mismos dicen, es que no importa la iglesia. Jesús no fundó una iglesia. Eso es totalmente falso y lo profundizaremos más adelante para ver que Jesús fundó la iglesia y que esa fundación de iglesia que viene desde Pedro en la cabeza hasta nuestros días tiene una sucesión tal como sucedía y pasaba en el sacerdocio de Israel. El alto jerarca del pueblo judío en la fe es el sumo sacerdote y viene designado por el Sanedrín del pueblo y tiene una escogencia y es el encargado de dirigir en la fe al pueblo. Así es al que nosotros tenemos en la cabeza de la iglesia, el encargado de llevar y custodiar la fe, llevar y custodiar la fe, no de definirla, no de establecerla, porque ya hay una fe establecida.
¿En quién creemos? En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y la iglesia que Cristo fundó, pues entonces la comenzamos a ver, nosotros la comenzamos a ver palpable en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es aquí donde los apóstoles comienzan a trabajar para Cristo. Y pues por Cristo comienzan a evangelizar a todas las razas, pueblos y naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí está el comienzo de esto que estamos viendo. ¿Dónde nace la iglesia que Cristo fundó? En Jerusalén, porque es allí donde los apóstoles se reúnen, donde reunidos, dice acá, reunidos todos los cuales, animados en el capítulo primero, versículo 14, todos los cuales, animados de un mismo espíritu, perseveraban juntos en oración con las mujeres piadosas y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos o parientes de este Señor. Entonces resulta que bueno, esto aquí también nos da pie, porque hay muchos hermanos que dicen que Jesús tuvo más hermanos, que la Inmaculada Virgen María tuvo más hijos, y eso lo veremos en un capítulo aparte, pero aquí vemos algo muy importante. Estaban todos reunidos en oración, perseveraban juntos en oración. Estaban acompañados ¿de quién? De la Inmaculada Virgen María, la Madre de Jesús. La Madre de Jesús ha estado desde el comienzo de la iglesia. Nosotros no nos inventamos nada de que María esto y aquello, no, eso está. La Inmaculada Virgen María está desde el comienzo y nacimiento de la iglesia. La iglesia nació con la Inmaculada Virgen María porque ella es la Madre de Jesús. Jesús funda la iglesia. ¿Quién es la Madre de la iglesia? La Inmaculada Virgen María es la Madre de la iglesia. Lo veremos en un capítulo especial, pero ella es Madre de Jesús, Madre de la iglesia. Entonces, Pedro se faja un discurso y finalizando ese discurso, pues estos hombres le dicen a Pedro, bueno, o sea, todo, Pedro les dijo, ustedes mataron a Jesús por ignorancia, Dios lo resucitó, pero el Señor les ha hecho la promesa de que les habría de enviar al Mesías, al Redentor. Él es esto. Entonces, en el versículo 40 del capítulo 2 dice, otras muchísimas razones alegó y los amonestaba diciendo, poneos en salvo de entre esta generación perversa. Entonces, el capítulo 3 comienza diciendo, subían un día Pedro y Juan al templo a la oración de la hora de nona, ¿cierto? O sea, a las 3 de la tarde. Y había un hombre cojo desde el vientre de su madre, un hombre cojo desde el vientre de su madre, así como aquel ciego de nacimiento que Jesús curó y que los fariseos, levitas, escribas y el Sanedrín, pues se pusieron muy bravos porque Jesús lo había sanado en sábado. Entonces, aquí viene algo que nos viene a decir a nosotros cómo es que son los milagros del Señor, para que no quede duda de que es el Señor el que hace el milagro. No es Pedro, no es Juan, no soy yo, no es aquel, nadie. Es que Dios, porque lo dijo Jesús, aquel que crea en mí hará cosas iguales, semejantes y aún mayores que las que yo he hecho. Y en la Biblia no se narra que a un hombre que le habían quitado un pie Jesús se lo puso. Y hay un santo en la iglesia que se llama San Antonio de Padua, y a un hombre que había perdido un pie, el santo le pone el pie y queda como si no le hubiera pasado nada, después de que se lo habían cortado. Entonces Jesús dice, y por eso
A San Antonio de Padua le llaman el gran taumaturgo, hombre que hacía milagros, pero mejor dicho, increíbles. Este hombre que era lisiado desde el vientre de la madre, ¿m? A quien traían a cuestas y ponían todos los días a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para pedir limosna a los que encontraban en él. Pues como éste viese a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro entonces, fijando con Juan la vista en este pobre, le dijo: atiende hacia nosotros. Él los miraba de hito en hito, esperando que le diesen algo. Mas Pedro le dijo: plata ni oro yo no tengo, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús Cristo Nazareno, levántate y camina. Y cogiéndole de la mano derecha, le levantó, y al instante se le consolidaron las piernas y las plantas. Y dando un salto de gozo se puso en pie y echó a andar. Y entró con ellos en el templo, andando por sus propios pies y saltando y loando a Dios. Y dice el profeta Isaías que Jesús hará andar a los cojos, ver a los ciegos, oír a los sordos, y que estos lisiados volverán a saltar como ciervos. Entonces, este hombre, que era, imagínense, verlo 40 años, porque aquí más adelante dice que este hombre tenía 40 años, quedaron todos espantados de verlo, que después de verlo todos los días allí lisiado pidiendo limosna, ahora estuviera en pie, caminando, saltando, porque Pedro no hizo más que decir: por el nombre de Jesús, no por yo, Óscar, José Manuel, no por cualquiera de los que nosotros podemos decir: yo fui el que hice el milagro. No, yo no hice nada. Yo solamente soy un instrumento del Señor. Y Pedro así lo hizo ver. Levántate y camina en el nombre de Jesús Nazareno. Entonces, aquí es donde comienzan los grandes prodigios de los apóstoles, porque Jesús ya lo había prometido. Ustedes harán cosas iguales, y todo el que crea, y a todos nos dio porque Jesús le dijo a todos, vayan, sanen enfermos, liberen endemoniados. El que crea en mí podrá hacerlo. Entonces, este libro de los Hechos de los Apóstoles nos va narrando que hay un personaje que lleva la delantera sobre los otros, Pedro, el que Jesús había encargado de ser el que dirigiera y llevara, encabezara la iglesia. Pero además, que cuando se empiezan a dar las conversiones y a dar estos milagros y la gente cree, se van agregando estas personas a la iglesia, como dice el versículo 41 del capítulo 2. Aquellos pues que recibieron su doctrina fueron bautizados, y se añadieron aquel día a la iglesia cerca de 3,000 personas. Y algo aquí importante: ¿quiénes pertenecen a la Santa Iglesia Católica? Los bautizados. Una persona puede asistir a la iglesia y decir: yo soy católico, pero si no está bautizado, no es miembro de la Iglesia Católica. Esto para que hoy tengamos muy en cuenta y muy presente que es importante que nosotros tengamos muy, muy claro que para ser miembro de la iglesia se necesita estar bautizado. El que no se bautiza
no se hace miembro de la iglesia. Pero además, el que no es bautizado no es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Las plantas, los animales, las cosas terrenas, las piedras y todo lo que hay en el cielo y en la tierra es creado por Dios. Todos somos criaturas de Dios, criaturas, creación de Dios todos somos. Pero hijos de Dios nos lo ganamos como derecho solamente si nos bautizamos. El que no se bautiza en la iglesia no es hijo de Dios. Y lo digo porque es que esto realmente se ha convertido en una polémica en la iglesia. Y esto está sustentado por la doctrina de la iglesia, que más adelante también lo veremos en el capítulo especial del bautismo. Pues ¿por qué es importante bautizarse? Porque con el bautismo viene el perdón de los pecados. Bueno, un niño no ha pecado, pero es que con el bautismo se borra el pecado original, el pecado que heredamos de nuestros padres Adán y Eva, el pecado del cual fue preservada la Inmaculada Virgen María. Ella fue la única que fue preservada de mancha. Ella no tuvo mancha original del pecado. Y que Dios, que por qué si todos, porque Dios lo puede hacer. Adán y Eva fueron creados sin pecado. Entonces también pudo Dios crear una criatura sin ese pecado original, porque Dios tiene el poder. Entonces a Dios no le podemos decir por qué ella sí y a mí no. Yo porque soy un pecador y ella porque era escogida desde la eternidad para ser la madre de Dios, de su Hijo, la madre del Redentor y del Salvador. Entonces sí lo hago esta énfasis acá, porque es que esto lo vemos aquí desde que nace la iglesia. Y eso le dijo Pedro a ellos. O sea, el que quiera se tiene que hacer bautizar, porque ellos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 37, dicen que oído este discurso de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, pues hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer? A lo que Pedro les respondió, haced penitencia y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa de este don es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que ahora están lejos de la salud, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Entonces, miren lo que dice, para quien llamare, o sea, Dios es el que llama, Dios es el que escoge. Pero es que esa escogencia la damos nosotros, como hoy coincidencialmente era el Evangelio del Hijo Pródigo, la parábola del Hijo Pródigo o la parábola del Padre Misericordioso. El Hijo dice, yo estoy aquí pasando hambre mientras otros están comiendo bien en la casa de mi Padre. Me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Volveré. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Volver o buscarlo. El que no busca a Dios, pues Dios no lo puede obligar. Dios llama. Dios nos llama a nosotros. Si no aceptamos su llamado, en el juicio personal, cuando estemos cara a cara frente a Él, nos va a decir, yo te llamé y tú no quisiste. Yo te escogí y tú rehusaste. Entonces, aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles nos da a nosotros esa ciencia, conocimiento y sabiduría de que Jesús sí fundó una iglesia, que Pedro, en cabeza de los apóstoles, era quien hablaba y quien daba todas las instrucciones y guía. Y creyeron a lo que Pedro decía.
porque el Señor, cuando da el bautismo, da el Espíritu Santo y deja ver los portentos en la iglesia. Entonces, Pedro y los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pero después de aquel bautismo en fuego y del Espíritu Santo, entonces, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que suceder? A ellos ya los habían bautizado con agua. ¿Quién los había bautizado con agua? Juan el Bautista. Si se bautizó Jesús, ¿no se iban a bautizar todos los demás? Claro, todos los judíos que querían volver a Jesús, a Dios, al Eterno, tenían que hacerse bautizar y arrepentirse de sus pecados. Jesús no necesitaba ser bautizado ni arrepentirse de los pecados, porque él no es un pecador ni era un pecador. Pero él lo dijo a Juan el Bautista, tiene que cumplirse esto y tiene que suceder así, porque esto es lo que el Padre ha dicho. Y Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, y como hombre tenía que cumplir una a una la ley de Dios que había dado el Señor. ¿Y a quién mandó Dios a bautizar? A Juan el Bautista. Entonces, desde allí, y no es que entonces, por eso más adelante, cuando veamos el bautismo, es que Jesús se bautizó a los 30 años. Sí, pero Jesús tenía necesidad de bautizarse. Jesús tenía necesidad, ¿no? Porque ahí dice, Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento y de conversión. Jesús no necesitaba ni arrepentirse ni convertirse, porque él no era un pecador, ni es un pecador. Entonces, la iglesia, aquí, cuando dice que se agregaron 3.000 miembros a la iglesia, comienza la iglesia a hacerse visible. La verdadera iglesia de Cristo es visible. No es una palabra ya pragmática, abstracta e invisible que no se puede aquí constatar, porque la iglesia es visible e invisible. Visible en que son miembros de carne y hueso que la constituyen, porque todos los que somos bautizados formamos la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Pero también es invisible, porque la dirige el Espíritu Santo, ¿cierto? Y la cabeza de la iglesia, lo vamos a ver también, es Cristo. Entonces, no es eso cierto de que Jesús no fundó una iglesia, no dejó una iglesia, que la iglesia no salva, que la iglesia no sirve para nada, que el Dios es el mismo en todos lados. Eso lo vamos a ir viendo despacito. Pero ahora lo más importante es que nosotros tengamos muy presente y muy en cuenta que efectivamente sí hay una iglesia.